siempre hay un abrazo misionero y nacional. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. Este verano y durante todo el año, la diversión tiene nombre. Tierra Roja, Parque Recreativo y Camping. Piscinas con toboganes, juegos para toda la familia, quinchos con parrillas, proveeduría, camping con todas las comodidades y la mejor onda en contacto con la selva misionera. Vení a disfrutar de un día único o quédate a vivir la experiencia en nuestras parcelas para carpas y motorhome. Tierra Roja, Parque Recreativo y Camping. Naturaleza, diversión y relax. Todo en un solo lugar. Estamos en Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. WhatsApp +54 93757 31 75 93 o encontrarnos en nuestras redes. Tierra Roja Iguazú. Tierra Roja, diversión que se vive. La naturaleza nos invita a visitar Iguazú todo el año. Misiones, selva y cataratas. El destino de un buen viaje en todas las estaciones. Su Majestad, las cataratas del río Iguazú. Un conjunto maravilloso de 265 saltos que hermanan a la Argentina con Brasil, y en ese abrazo fraterno de las aguas se encuentra con la República del Paraguay. Destino de naturaleza y mucho más. Atractivos turísticos, paseos de compras, gastronomía, hotelería de primer nivel mundial. Visita visitiguazú.travel. Iguazú todo el año. De las cataratas del río Iguazú al pluriverso. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. Cuando vengas a las majestuosas cataratas del Iguazú, no dejes de visitar La Arípuca, un espacio único que exhibe troncos de árboles centenarios rescatados, donde te conectás con la cultura guaraní y la magia de la selva. Viví la experiencia con artesanías locales y nacionales, con preciosos artículos de piedra, madera y muebles de raíces. Probá el exclusivo helado de yerba mate y disfrutá al mediodía de nuestro restaurante con los mejores sabores regionales y disfrutando de shows regionales en vivo. Seguinos en Instagram y en Facebook como La Arípuca Iguazú y planifica tu visita. Estamos abiertos todo el año para vos y tu familia. La Arípuca, un viaje a nuestras raíces en el corazón de Misiones. GDS. La radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. La radio que está junto a vos. Escucharla, la puedes compartir. La radio que está junto a vos. La selva nos habla con su lenguaje de vida y emociones. GDS Radio Mar del Plata y la Red del Abrazo Misionero presentan Voces de la Selva. De las cataratas del río Iguazú al pluriverso. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. Compañero, es el mar que navegamos con un rumbo iluminado por la luz del mismo fuego. La palabra compañero nos envuelve en un abrazo y encamina nuestros pasos por un único sendero.
palabra, compañero. Se hace pan en compañera. Hola, pase por acá, señora. No me haga tanto barullo con ese celular. Siéntese, por favor. Y usted también, don Candelario, gracias por este mate tan rico. ¿Cómo están todas y todos ustedes? Qué gusto, enorme placer, como cada semana, poder embarcarnos en este viaje de la selva al mar y del campo a la ciudad. Voces de la Selva les propone en este septiembre una experiencia muy particular. Venimos hablando de distintas comunidades indígenas, porque septiembre para los pueblos de la selva, al menos en esta latitud, es el mes de los alientos. Es el mes de mágicas o místicas renovaciones, el mes donde, además de florecer el lapacho y florecer, sí, de los misterios de la selva. Se me adelantan acá para que no me extienda demasiado, ¿no? Claro, es misteriosa la selva y nos indica que hay una nueva esperanza siempre, siempre. Mientras otras naciones indígenas de nuestro continente celebran el Año Nuevo o el Tiempo Nuevo en el solsticio de invierno, los pueblos de la selva en esta región lo hacen con el equinoccio de la primavera. ¿Y a qué viene este comentario inicial? Que uno trata de entenderse con estos pueblos, trata de establecer un diálogo que nos acerque, nos aproxime, un diálogo amoroso, pero no idealizado, es decir, aunque las utopías sean muy lindas y las perseguimos durante toda la vida, tenemos que saber que nuestras realidades nos imponen un acercamiento responsable. Y ese acercamiento responsable se da, en muchos casos, a través de la educación, de las estrategias pedagógicas. Sí, aquello que vamos pensando de manera intercultural, con participación de ambas culturas, sin supremacía de unas sobre otras, en igualdad, en un marco de respeto, esas estrategias que vamos pensando para comunicarnos mejor y para que de ninguna manera el incorporar nuevos conocimientos signifique, como ya lo hemos dicho en otras emisiones, en otros episodios de Voces de la Selva, que el incorporar los nuevos conocimientos de ninguna manera debe significar renunciar a los saberes ancestrales de los pueblos. ¿Y cómo se hace todo esto, no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lograr llevar a las aulas, que no son las aulas físicamente hablando, son los encuentros educativos? ¿Cómo se hace para llevar a esos encuentros educativos, a esas aulas que imaginamos en la selva, que imaginamos en la escuela, que imaginamos en los caminos, en las chacras? ¿Cómo lo hacemos? Hoy queremos hablar de una experiencia muy particular. Tal vez, no creo que la única, pero sí un proyecto que sistematizó este camino del reencuentro entre las culturas.
En este programa y en varios sucesivos vamos a hablar de distintos aspectos del proyecto MATE, el modelo de autogestión para turismo y empleo, que al principio se llamaba modelo argentino, americano, para turismo y empleo, y que pretendió, en pocas palabras lo voy a decir porque quiero ya pasar a nuestro entrevistado que nos está esperando del otro lado, a pocos kilómetros de acá, pero muy atento. Ese proyecto tenía como objetivo aumentar las oportunidades de empleo y autoempleo de las juventudes del pueblo originario, ya sea con sus propios emprendimientos turísticos o a través de un empleo decente en el turismo. ¿Y cuál era el equipaje más importante que llevaría junto con su autoestima el indígena capacitado para el turismo? Su propia cultura, su conocimiento cultural, enriquecedor de cualquier propuesta, en este caso nuestro, que tenga que ver con la selva misionera, con las cataratas, con los sitios arqueológicos, guaraní jesuíticos, con todo aquello que tenga que ver con las áreas naturales, de las cuales también venimos hablando. Teníamos que encontrar una estrategia pedagógica, decía, que permita que esos conocimientos y esos saberes se encuentren. Y la buscamos, la encontramos en la herramienta audiovisual, mediadora de ese diálogo entre la ancestralidad y las actuales o los actuales desafíos de la educación y el contexto que hoy tenemos que enfrentar. Un licenciado en comunicación social, profesor universitario, realizador audiovisual, en el año 2005 aceptó este desafío: producir audiovisuales que sirvieran de herramientas, de módulos culturales para fortalecer esos saberes y entrar pisando fuerte y con las propias piernas a los jóvenes indígenas al quehacer turístico. Lo tenemos con nosotros al licenciado Claudio Lanús. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿cómo estás, Claudio? Saludos, ¿no? Entre Claudios hoy, ¿eh? Sí, la verdad que para mí es un honor estar acá con ustedes, ¿no? Con los colegas de la radio, con vos, a quien conozco hace muchos años, y sobre todo para hablar de este tema, un tema tan querido y en el cual, un proyecto en el que aprendí muchísimo para mi vida personal también, ¿no? Se cumplieron sí. 20 años y yo creo que se ha hablado poco. Y te voy a decir por qué rápidamente, porque uno de los consensos, de los acuerdos que se lograron, que todavía está vigente, es que aquellos audiovisuales de los que ahora nos vas a hablar fueran realizados en lengua materna indígena sin traducción, que fueran y que son todavía propiedad intelectual de la comunidad Uriapú y del pueblo guaraní originario, y todavía seguimos respetando, tanto Claudio Lanús como Claudio Salvador y como muchos otros que integraron este proyecto, siguen respetando ese acuerdo hasta el día de hoy, 20 años después. Contanos un poquito, hacé la introducción que vos quieras. Bueno, en principio para mí fue una sorpresa la invitación a una reunión que me hicieron en Iguazú. Yo vivo en la ciudad de Posadas, a un poquito más de 300 kilómetros de Iguazú, y yo había trabajado con algunos de sobre todo con la generación de los segundos caciques de Misiones, en otros proyectos audiovisuales vinculados a la cultura ambeá guaraní, el tema de los derechos, la tierra. Había hecho algunos trabajos en audiovisual muy interesantes, y había tenido la oportunidad de conocer a estos jóvenes, ¿no? Que son un poquito más jóvenes que yo en ese entonces, ¿no? La cuestión es que
me invitan a una reunión, me invita Claudio, me invitas vos a esa reunión, y también me hablan Hilario Moreira y Catri Duarte, que eran los segundos, Catri ya era cacique, Hilario era segundo cacique. Me invitan a una reunión sin darme muchas explicaciones, ¿no? Y cuando veo que se trataba de eso, ¿no? De una experiencia, de realizar módulos educativos relacionados a la cultura guaraní, que son la familia y el hogar, se trataba de la ley y el orden, ¿no es cierto?, la alimentación, y que era para poder formar parte de un proceso pedagógico para los jóvenes que estaban formándose en esto de guía de turismo indígena, ¿no es cierto? Me pareció fantástico. Y sobre todo que el pedido de estos jóvenes de guaraní, de los caciques y segundo cacique, era que se formaran en buena medida dentro de lo que era su propia cultura. Es decir, que se formaran en lo necesario para la cultura del blanco para poder relacionarse con el turismo internacional y nacional, pero que también no dejaran de perder vista a su propia cultura, ¿no? Y me pareció fantástico el proyecto, la verdad que para mí era una alegría muy grande poder hacer eso, ¿no? Era un honor poder hacer eso. Y que me invitaran así a formar parte de este proyecto. Y bueno, para mí fue fantástico, ¿no? Y poder en ese momento también empezar a armar ese equipo, empezar a armar un proceso de realización, armar un equipo con los mismos jóvenes en Guaraní. O sea, si bien yo tenía mi productora y contaba con gente, y de hecho participó gente de la productora también en ese proceso, pero sobre todo en el territorio, para todo lo que fue el rodaje de las entrevistas y todo eso, fue fundamental fue todo lo que era esto, ¿no? La apertura de los jóvenes en su territorio, en su comunidad, en las comunidades, y donde es necesario todo un respeto, porque es otro universo cultural y es meterse en casa ajena. Es decir, yo como blanco, o yurua, como nos dicen, ¿no? Tengo que entender que yo entro en su territorio. Porque muchas veces no se tiene en cuenta eso. Es decir, yo he visto camarógrafos bajarse del auto y prender la cámara y empezar a filmar. Eso no es posible en una comunidad guaraní. Es como si se te meten a tu casa con una cámara fotográfica, una cámara de video, y te empiezan a registrar el dormitorio, el baño, digamos. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y bueno, todo esa forma de relacionarse, ese camino lo hicimos con este grupo de jóvenes que formamos, productores, donde en cada comunidad hacíamos un encuentro previo para poder tener acceso, le explicábamos de qué se trataba, y cada registro, cada espacio que se filmaba tenía el permiso y la autorización de la comunidad. No íbamos a filmar a cualquier lugar y sin pedir permiso. La comunidad estaba sabiendo que, no solo porque nosotros lo trabajábamos en territorio, sino porque ya se estaba sabiendo el proyecto, que fue parte del proceso previo que hicieron ustedes desde el proyecto en sí, ¿no? No sé si te acordás de todo lo que fue este proceso, Claudio, vos. Me acuerdo, y acabo de leer un informe que fue preparado en el año 2011 para un encuentro con entidades de Canadá y de Argentina que se realizó en Córdoba. Y vos sabés que, claro, ahora que vos hablabas, recordé el anuncio que se hizo en el Facebook de esta entrevista, y decimos que fue parte este proceso de la filmación de los audiovisuales, tal vez el momento más fuerte, más desafiante del inicio del proyecto del modelo de autogestión para turismo y empleo. Dijimos, fue parte de una revolución paradigmática. Y de alguna forma lo estás diciendo, Claudio Lanús, porque cuando hablamos de paradigmas, también nos tenemos que posicionar con un respeto
casi yo diría ceremonial, hacia la cultura con la que estamos trabajando. ¿Cuál es, digamos, el paradigma que quiere seguir? ¿Cuál es el propósito que se establece una cultura para poder seguir existiendo después de haber preexistido y acompañado todo un periodo de colonialidades que siguen invadiendo la tranquilidad, que siguen perturbando la tranquilidad de los territorios indígenas? ¿Cuál es el paradigma de ese buen vivir del que tanto hablamos, de ese tecoporá, del que tanto hablamos, pero que realmente nosotros no lo podemos descifrar de nuestra cultura, desde nuestra cultura, y tenemos que empezar a entenderlo, ¿no? Por eso ese paradigma, esa revolución paradigmática en la educación, todavía hoy está rindiendo frutos, porque fue una pequeña revolución. No lo digo yo, lo dijo la agencia Telam en un artículo que salió en el año 2008, diciendo hay una pequeña revolución del pueblo Ombigá de la provincia de Misiones. Y bueno, ahí estamos viendo estamos viendo para la gente que ve por YouTube, ¿no? Perdón para quienes están en las 23 emisoras que comparten este programa, pero bueno, en YouTube se está ya viendo algunas imágenes que tienen que ver con la producción audiovisual, pero más que nada con esa fuerza institucional con la que entró a tallar en la educación bilingüe intercultural la Escuela Clemencia González, Yachucay, Bapotú, y estos audiovisuales que formaban parte, claro, en lengua indígena, de encuentros muy privados, repito, muy íntimos de los jóvenes con sus líderes para fortalecer sus saberes previos. Y qué bueno que fue también lo que decías de la entrada. Qué lindo. Ahí se filtró un poquito del audio. Perdón. No, al contrario, a través de los audiovisuales, justamente lo que decía la locutora, ¿no? Pero qué lindo que fue lo que decías de haber preparado. Yo recuerdo muy bien cómo fueron los primeros pasos de Hilario Moreira y de Oscar Beto Benítez junto a vos, pero fundamentalmente el acompañamiento que te hizo Hilario hasta el final, ¿no? Sí. Fue muy bueno porque él participó también de todo lo que fue el proceso de edición, porque si bien yo vivo enfrente a Encarnación, que es una ciudad paraguaya, yo hablo el portugués, pero no hablo el guaraní, una materia pendiente en mi vida, ¿no? Yo entiendo muy poco el guaraní. El portugués sí, he vivido en Brasil y manejo portugués, pero el guaraní no lo manejo. Entonces, yo tenía que editar con él, y también era material secreto, si bien debo reconocer que aprendí muchísimo sobre ese universo cultural mágico de los guaraníes en ese proceso. Le debo un gran aprendizaje para mi vida, ¿no? Las cosas que aprendí en ese proceso fueron impresionantes, pero el que definía la estructura de contenido de las ediciones era Hilario. Yo lo que sí participé más en la estructura de contenido fue en el armado de los dos institucionales. Esto que estamos viendo ahora es el segundo institucional, las imágenes que se ven ahora, donde no me acuerdo si fue al año, creo, del proyecto funcionando ya en la escuela, que lo hicimos ahí, cerramos el ciclo, para mostrar cómo funcionaba la cosa, ¿no? Y cómo veían los chicos, cómo participaban. Pero hicimos en total 11 audiovisuales, de los cuales 2 son el primer institucional al inicio del proyecto, el 11, que fue el último, al final digamos, que fue la última realización que hicimos, y en el medio hay 9 audiovisuales, cada uno es un módulo educativo que está en guaraní y se respeta el no hacerle traducción, no tiene subtitulado, no tiene doblaje, nada de eso. Y solamente el contenido tiene acceso a las personas que pueden entender esa lengua, ¿no? Lo cual está bueno, ¿no? Está bueno también que así sea, porque es para los jóvenes, ¿no? Para los jóvenes, para mantener
fuerte esa cultura, ¿no? Yo creo que su paradigma de mantenimiento es esta gran humildad que los caracteriza, esta fortaleza que tienen, ¿no? De poder mantener ese orgullo de la raza guaraní, ¿no es cierto?, en medio de una cultura que todo el tiempo intenta arrasar con su cultura y con sus costumbres y con su modo de vida. Porque sobre todo hay una cuestión que tiene que ver con lo económico. Es decir, una familia guaraní no puede vivir en un terreno de, no sé, de 25 por 50. No. Necesita no tener alambrado, necesita vivir en comunidad, necesita compartir los alimentos con los vecinos, compartir lo que le gusta hacer para vivir, ¿no es cierto? Porque yo no sé si todos tienen conciencia de que en una comunidad guaraní el tal que le gusta ir a melar, como se dice, ir a buscar miel al medio del monte. Entonces van 2 o 3 a melar, están 2 o 3 días internados en el monte y vuelven con mucha miel que comparten con la comunidad, y el que planta mandioca aporta la mandioca, y el que tiene, no sé, algún animalito que cazó, lo comparte con sus vecinos. Digamos, es una lógica totalmente distinta a la nuestra. Vos sabés que cuando se proyectaban estos audiovisuales, o sea, toda la etapa previa también del equipo del proyecto, pudimos tener una conversación, yo nunca voy a olvidarla, no fue una, fueron varias, pero presenciales hubo 2, pero la primera fue fundamental, con el antropólogo jesuita Bartomeu Meliá, ya fallecido. Y Bartomeu Meliá nos miró con desconfianza, ¿no? Hasta que le explicamos cuidadosamente cuál era la idea. Lo único que él nos dijo, y que respetamos a ultranza, fue lo único que nos recomendó, es que respetemos el lugar, que respetemos el entorno, que respetemos la localización de cada uno de los testimonios, de las personas que daban el testimonio. Vos lo pusiste ahí en uno de tus informes, testigos de la memoria del pueblo indígena. Y así fue que se respetaron esos lugares y que el equipo de la productora Ecos en ese momento fue a cada lugar, como dijo Claudio, fue primero, preparó el ingreso de las cámaras. En un momento dice, inclusive, uno de los informes dice, le dijimos a las personas que iban a ser entrevistadas que iban a ser invadidos por cámaras, por luces, porque en realidad era así, pero ellos estaban decididos a dar su testimonio. Hablo de Basilio, de Isidro, de Juvenil, hablo de la abuela Clemencia, hablo de Pará, la señora de Juvenil, y hablo de tantos otros que dijeron lo suyo, Arturo, que dijeron lo suyo, para que eso quede como testimonio, yo diría, ahora podríamos decir para siempre, Claudio. Y yo creo que mientras dure digamos, la intención de un grupo de jóvenes que se formó dentro de este proceso pedagógico, y dure la intención de transmitírselo a las nuevas generaciones, creo que va a continuar. Para siempre creo que es demasiado ambicioso. No, yo digo por la herramienta, digo por el soporte. No, los soportes van migrando, o sea, van cambiando. Yo tengo archivos, imagínate, yo tengo el primer documental, yo lo hice en el año 1985, en un soporte que era Lumatic en esa época. No existe más, no existe más. Yo tengo algunas cintas Lumatic, no tengo el reproductor, no puedo verlas porque no tengo el reproductor. Ahí el director de la radio Mar del Plata, de la GDS, dice, con la cabeza asiente, él sabe, pero no es tan viejo, Guillermo San Martino, no es tan viejo. Pero en un momento era el estándar de los canales. Ajá, claro. Pero después tengo, qué sé yo, un placar lleno de VHS,
donde hay mucho de la cultura guaraní, porque yo tuve la suerte de poder entrar a este proyecto con una amplia experiencia en trabajar con los guaraníes. No siempre eran proyectos como este caso en el que realmente fue, digamos, se me pagó para hacer el trabajo, fue una contratación profesional y lo agradecí muchísimo, porque poder hacer un trabajo sobre un tema que a mí me apasionaba era realmente un lujo, y tengo que reconocerlo también. Pero yo hice muchas veces, me he ido a instalar a comunidades guaraní haciendo trabajos de acercamiento, con contactos, con amigos, me fui ganando, digamos, yo conocía a muchos de los que estaban en esa primera reunión, porque ya había hecho otros trabajos relacionados con el. Por ejemplo, había hecho una serie de documentales para Endepa sobre el tema de los derechos. Era el tema de la tierra, los derechos, la alimentación, la educación, que era, por ejemplo, una cosa que es importante de destacar y que es ridículo de mencionar, es que para la constitución de la provincia de Misiones, los guaraníes no existen legalmente, porque no existen los derechos para el pueblo enviado guaraní, porque en ese momento se iba a hacer un plebiscito que fue ignorado en ese momento, y para esa oportunidad habíamos hecho estos audiovisuales, a donde tuve la oportunidad, ya nos conocíamos con Hilario, nos conocíamos con Katy, pero ahí tuvimos la oportunidad de trabajar, a mí me contrataron para hacer ese trabajo, y de trabajar en un proyecto, y entender un poco mejor cómo es esta dinámica de trabajar en una comunidad guaraní. A través de las radios de Oberá y de Salto Encantado le mandamos. No estamos en Aristóbulo todavía, pero le mandamos un abrazo a Catri y a su señora Isabel también, que siempre están pendientes siempre de lo que hacemos aquí en Voces de la Selva. Perdón que te interrumpí, Claudio. No, está perfecto. Yo digo Catri y Hilario porque son de los que me acuerdo ahora, pero tantos compañeros en los que he conocido en estas experiencias, ¿no? Y de quienes he aprendido muchísimo. Porque, no sé, hay cosas anecdóticas que son importantes de saber en cómo relacionarnos. Porque a cualquiera que esté escuchando este programa le puede pasar de que, digamos, si escucha este programa es porque realmente tiene una mirada filosófica, ideológica, de acercamiento y respeto hacia los pueblos originarios, ¿no es cierto? Pero muchas veces no sabemos cómo manejarnos. Y en el caso de las comunidades guaraníes, yo, por ejemplo, a mí me ha pasado de llegar un día a las 7 de la mañana y el cacique, que era el abuelo Duarte, que ya no vive, ¿no? A quien teníamos que hacerle la entrevista, había ido a melar. Justamente me acordé de ese ejemplo, ¿no? Había ido a melar la noche anterior, iba a volver a la tarde. Estuvimos todo el día y yo no pude prender ni una cámara, porque yo no estaba autorizado. Claro. A registrar imágenes. Y me pareció correcto, me quedé a charlar, a conocer el lugar, a conversar, a ver a dónde íbamos a filmar, o sea, me sirvió para fluir en su tiempo, porque hay que entender que ellos tienen su tiempo. Yo soy licenciado en comunicación social, vos ya me presentaste. Lo que yo aprendí de comunicación social con los guaraníes, no era muy jovencito, ya tenía 40 y pico de años cuando pasó esto, pero he aprendido tanto o más de comunicación, o mejor dicho, me hizo reinterpretar la comunicación social, todo ese marco teórico que agradezco a la Universidad de La Plata, donde yo estudié, todo ese marco teórico que me dio la Universidad de La Plata, lo encontré en la cultura enviá guaraní. Permitime que cuente que estas temáticas que se trabajaron en los audiovisuales nacieron en un encuentro de consulta, tal vez el primer encuentro de consulta que se recuerda en la provincia de Misiones. Consulta, llamémosle consulta previa, aunque no estamos hablando de la ley 24071 del convenio 169. Nosotros fuimos más que nada intuitivos. Fue el 19 y 20 de noviembre del año 2005 cuando se reunieron jóvenes, líderes políticos, inclusive dos líderes espirituales, uno de Cahuiporá, en Andresito, un saludo a la audiencia de Andresito,
y uno de Iriapú, en Puerto Iguazú, y durante una jornada y media trabajaron sobre los temas y los no temas del turismo, es decir, qué temas podía compartirse en una actividad turística con el visitante, con el yuruá, como dijo muy bien Claudio Lanús, el extranjero, el extraño, el blanco, si le queremos decir así, el no indígena, y qué temas estaban excluidos, lo que hoy llamamos en las aulas del Instituto Caray Correa los no temas, ¿no? Aquellos que no se podían compartir porque formaban parte de la privacidad o de aquellos tesoros culturales que no quieren exponer los indígenas. Y esos temas, los que sí se podía, fueron esos 9 audiovisuales de los que habla Claudio Lanús. ¿Por qué no se comparten? Y no se comparten porque hubo ese acuerdo del que les hablé, porque están en lengua indígena y porque solo van a ser compartidos cuando sus verdaderos dueños, a los que se les entregó, cuando sus verdaderos dueños así lo decidan. Porque es natural. Es como si vos tuvieras guardada una, no sé, una joya en tu cuarto y no vas a ir por la calle mostrándola, la vas a mostrar cuando vos querés. Esto es una joya cultural. Hoy los alumnos del instituto ya la están disfrutando, así como la disfrutaron personas de Santa Ana, de la comunidad de Santa Ana, de las comunidades paraguayas, a donde los propios indígenas las llevaron. Francisco Javier Franco, Veramirí, también Elvio Barreto, otros indígenas, Ricardo Fernández, Caraí Chondaro. Bueno, ellos llevaron esos audiovisuales y los compartieron y de repente, bueno, esa es la decisión que se respeta. Claro, contanos un poco, Claudio, algún entretelón, porque no siempre cuando iban estaba todo preparado para hacer el audiovisual, venían las tormentas, bueno, a lo mejor también alguna exigencia. ¿Qué nos podés contar que recuerdes como anécdota particular de estos audiovisuales? Bueno, anécdotas. La verdad que fue todo un proceso muy largo, un largo proceso, porque, no sé, es importante por ahí entender cómo es el oficio, porque si bien yo soy comunicador social, como audiovisualista, yo no estudié audiovisuales. Yo aprendí en la vida a hacer audiovisuales y hoy en día es algo que mucha gente lo hace y mucha gente está aprendiendo en la vida, porque la herramienta audiovisual se ha convertido en algo muy accesible, digamos. Hoy podemos hacer audiovisuales con el móvil, con el teléfono, ¿no es cierto? Y en el audiovisual nosotros tenemos las tres etapas del proceso: la preproducción, la producción, que sería el rodaje, y la postproducción. En la preproducción es toda la planificación. Y ahí fue reuniones para encontrarnos y todo eso. Pero lo más vivencial eran los rodajes, era ir a la comunidad, dormir a veces en la comunidad. Yo dormía en mi auto, o sea, es así de concreto, dormía en el auto, comía con ellos, compartía a veces las horas nocturnas que se iban hasta muy tarde, porque uno piensa, no, los guaraníes se van a acostar temprano. No, hay algunos que no. Hay algunos que les gusta estar hasta tarde. Y tienen, con el fueguito. Con el fueguito y el humo, porque el humo para ellos es toda una cuestión como espiritual. Y recuerdo una vez Lorenzo Ramos, el gran cacique Lorenzo Ramos, muy recordado acá en Misiones, ¿no? De quien he aprendido muchas cosas en distintos momentos. Estábamos ahí sentados en el frío, encerrados en un ranchito de adobe y con la fogata quemando humo ahí adelante, o sea, enfrente nuestro. Y me mira Lorenzo Ramos y me dice, el Yurubá está por llorar, ya no aguanta más el humo. Yo tenía la cara chorreando lágrimas por todos lados porque no sé cómo hacían ellos para aguantar ese humo dentro de una habitación, y era todo como un ritual, era una cosa increíble. Y esto me recuerda a otra cosa que estaba contando hoy con respecto al tema de la comunicación. En estas reuniones así
a veces de noche, o a veces lo he visto también en el OPI, que es donde se reúnen la comunidad, y uno dice, bueno, es un ritual privado que a veces a mí me han dejado, gracias a esta confianza, me han dejado participar de esos rituales. ¿Qué son esos rituales? Son reuniones políticas. Son reuniones políticas, es decir, de su universo cultural. Y fíjate qué aprendizaje. En la reunión en el OPI, que es un gran rancho de adobe, ahí lo estamos viendo, justamente tenemos en este momento la imagen del OPI y atrás está la pared de adobe del OPI. Bueno, se reúnen en el centro, al fondo y en el centro están el cacique, la señora del cacique y el OPI, que vendría a ser el chamán para otros, ¿no es cierto? Ajá. Alrededor de las paredes, pegado a las paredes, se reúne toda la comunidad y hay unos jóvenes y todas las mujeres tocan con la tacuara, y no me acuerdo cómo se llamaba ese instrumento, tocan con la tacuara, golpean en el piso, que es un piso de tierra. Algo como membú, algo así. Algo así es, bueno, que es un instrumento de las mujeres. Uh-huh. Entonces, va la música, el violín, la guitarra con una sola cuerda, qué sé yo, y ocupa el centro y habla en guaraní, que no voy a hablar yo porque no va a ser, habla en guaraní uno de los ciudadanos de esa comunidad, habla extensamente y todo el mundo escucha la música, escucha su palabra. Termina la música, vuelve a su lugar, sigue la música. Hay una pausa y vuelve a ocupar otro el centro. En el medio está hablando guaraní, camioneta, hablando guaraní, ministerio, hablando. O sea, ¿qué están haciendo? Están exponiendo su postura frente a un tema. Claro. La tierra, si el ministerio tiene que entregar o no los alimentos. O sea, perdón, están ladrando los perros. ¿Será que llegó alguien, don Candelario? Fíjese, por favor. No, esa es acá en mi casa. Ah, no les puedo bajar el volumen a los perros. Fíjense, pero me parece que alguien está hablando. Me parece que alguien está hablando. Agullevete, Caraí. Agullevete. Vaya pa. Poná. A ver si le reconoce la voz ahí, don Claudio Lanús. Sí. ¿Quién está ahí? No lo estoy viendo. No lo está viendo porque está. A ver, ¿dónde está el señor Hilario Moreira? Agullevete, Claudio. Ese Claudio. es Hilario. No te puedo creer, Hilario Moreira. Qué grande, Hilario. Qué hermosura de poder hablar con él también. Hoy nos acordamos varias veces de vos. Sí. Hilario Moreira, Caraí Mirí, él es cacique. Caraí Mirí, sí. Cacique en la comunidad Tapé Mirí, ¿verdad, Hilario? Sí, así es. ¿Dónde Siempre está? en Puñapirú, ¿no es cierto? No. No. Está ubicado sobre la ruta 220. El que entra de Garuapé, el que sale la ruta Salto Encantado. Ahí en mi comunidad ahora. Estamos hablando, Hilario, de aquella producción de audiovisuales donde vos tuviste, como compañero, tuviste una actuación fundamental, ¿no? Y Claudio hablaba, claro, de tu participación como intérprete de todo lo que decían aquellos testimonios de no solo abuelos y abuelas, también sabios, arandú de la comunidad. ¿Qué recordás, Hilario, en particular de aquel trabajo que hiciste en los años 2006, junto a Claudio Lanús? Mira, para mí fue una experiencia muy linda, un aprendizaje por sobre todas las cosas, trabajando con Claudio, visitando a las comunidades, escuchar más que nada a los sabios contando cuestiones muy valiosas que tienen que ver con nuestra costumbre, y entonces fue muy, muy enriquecedora en lo personal también. Y entonces me parece que era en su momento
y sigue siendo hasta ahora muy importante para nosotros, para mí en lo personal también. Hilario, ¿cómo te miraba tu gente cuando vos ibas con la propuesta de que un yurúa como Claudio Lanús iba a entrar con cámaras, con iluminación, que había que preparar un escenario, una escena, yo no sé cómo se llama técnicamente, ahí Claudio me va a ayudar, pero cómo te miraba tu gente? Mira, en principio siempre había ese recelo, ¿cómo es? Muchas veces la inseguridad también, siempre en ese momento también era medio, no era común todavía, y entonces uno iba a abrir caminos o puertas con las comunidades, pero no había mucha confianza todavía en ese momento. Pero sí fue muy, muy importante a la vez explicándole a los abuelos para qué se necesitaban los materiales y para qué era su testimonio en ese momento y para qué servía, y entonces por ahí aceptaban todos. Qué bueno, qué bueno. Claudio Lanús está ahí en Posadas, Hilario Moreira, Caraí Mirí, está en Garuapé, en pleno monte en este momento, en su comunidad donde es cacique. Claudio Salvador, que soy yo, estoy en Puerto Iguazú. Nos están escuchando en 23 emisoras, 20 emisoras de la provincia de Misiones, desde Apóstoles hasta Iguazú, desde Andresito hasta Posadas, pasando por Garupá, Puerto Rico, Montecarlo, Corpus Christi, Gobernador Roca, Santo Pipó, El Dorado, Salto Encantado, Colonia Aurora, El Soberbio, Oberá, Apóstoles, Ruiz de Montoya. Me estoy quedando corto porque, bueno, siempre olvido alguna, y también en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, Colinas Verdes, Sierra de los Padres, en Juan José Paso, partido de Peguajó, y a través de la radio Entre Pueblos, radio.com, en toda Latinoamérica. Claudio Lanús, ¿qué le querés preguntar a tu viejo compañero Hilario de andanzas pedagógicas? Bueno, yo quería terminar un relato que estaba haciendo hoy con una pregunta que yo le hice a Hilario un día. Yo le dije, Hilario, ¿por qué ustedes cuando se reúnen en el LOPI para hablar de distintas cuestiones, lo hacen con música? Y él me dice, lo que pasa es que nosotros muchas veces nos tenemos que decir cosas en las que no estamos de acuerdo. Y siempre es mucho mejor la música para decirle las cosas a un hermano, ¿no es cierto? La verdad que para mí fue me abrió la cabeza y me hizo entender muchas cosas hacer coincidir con muchas cosas que yo tenía adentro también, ¿no? Y como preguntarle, no sé qué le preguntaría, ¿cómo anda? ¿Cómo impactó este proyecto en las comunidades? Si él tiene si todavía queda algún tipo de resquicio, de recuerdo de esta experiencia en las comunidades, sobre todo en los jóvenes que han pasado que se han formado ahí en Iguazú, ¿no? Con esto, yo sé que son muy viajeros, entonces eso es lo que le preguntaría, si todavía queda algún recuerdo, si se siguen viendo los audiovisuales. No sé si la pregunta es para mí. Sí. Es para vos, Hilario, sí, es para vos. No, en principio yo creo que esos materiales o esta experiencia o eso que transmitieron los sabios, para mí, más allá de lo que significa hoy en día para los jóvenes, o si están viendo o no, pero me parece a mí es un valor tan grande, tan importante que hasta hoy perdura ese consejo a los más jóvenes,
qué tenemos que conservar en las comunidades, qué valores tenemos que ir fortaleciendo, y eso es sumamente importante. Y creo que no, yo en principio no tengo conocimientos, si lo que están en la escuela siguen utilizando o aprendiendo, pero yo creo que debería ser de esa forma. Recién ahora, ahí puedo complementarlo a Hilario como corresponde, porque él ha dicho algo muy verdadero, muy, muy auténtico. Recién ahora los estudiantes del terciario guaraní del Instituto Superior Indígena comienzan a ver los audiovisuales y se sorprenden. ¿Por qué no los habían visto antes? Ya lo dijimos de alguna forma. Primero, porque fueron los líderes los que decidieron cuál era el tiempo, cuál era el momento. En segundo lugar, porque nosotros nunca, los extranjeros, los yoruba, los blancos, los no indígenas, nunca intervenimos en esos espacios. Cuando me preguntaban a mí, pero ¿de qué manera ustedes miden el resultado? ¿Cómo miden el resultado de esta mediación pedagógica a través del audiovisual? Yo decía, lo vamos a ver en la actividad, en los hechos, en la práctica. Vamos a ver cómo ese mensaje genuino, por cierto, se interpreta, se materializa dentro de la actividad turística. Y tal vez no tanto como hubiésemos querido, pero sí se ha notado porque se hizo en un momento cuando el propio Hilario Moreira, vos recordarás, Hilario, tu preocupación por el hecho de que había muchas cosas que se estaban perdiendo. Eso fue, Hilario me lo dijo a mí en una entrevista que tuvimos, en plena Ruta 7, en la comunidad Caacupé, si no me equivoco, Hilario, tuvimos una entrevista parados en la ruta y donde él me dijo que había necesidad de hacerlo, que había muchos jóvenes interesados y que fundamentalmente siempre participaran los líderes indígenas en todo lo que se hacía, porque estaban cansados de mentiras, porque estaban cansados de ser engañados. ¿Te acordás de esa entrevista? Sí, la verdad que sí. Sí, por supuesto, eso es sin ningún... No. Ahí se nos está perdiendo. ¿Estás trabajando en la chacra? ¿Dónde estás? No, estoy en la comunidad. Ahí, ahora sí. Ahora sí, se ve que es medio lejito, sí. No, decía que todos nosotros siempre, en todas las cosas, siempre abogamos de que todos los líderes, los ancianos, o todos los autoridades comunitarias tienen que participar y ser parte de un programa, de un proyecto. Siempre tiene que ser de esta forma, porque la verdad que muy interesante cuando hay participación indígena en el proceso de un proyecto o en un seguimiento de una actividad o en todo lo que tenga que ver o en lo que afecte a las comunidades. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Hilario, no sé, Claudio, si querés dialogar un poquito más con Hilario. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Hilario, ¿no? Y creo que es importantísimo lo que está diciendo, que creo que es algo que estamos perdiendo en nuestro país, lamentablemente, porque todo ha ido, el rumbo de nuestro país ha ido hacia los lugares más dolorosos y más crueles con todos, y ni hablar los pueblos originarios, ¿no? Que son los verdaderos dueños de estas tierras. Es decir, los yoruba nos hemos apropiado con papeles, con leyes de su territorio y los hemos condenado al mercado, los hemos llevado al supermercado que está totalmente alejado de su cultura y a un mercado laboral que no existe, porque en el mercado laboral
terminan vendiéndole sus artesanías al blanco, cuando en realidad su universo cultural tiene otra lógica, otra realidad, que es disfrutar de la naturaleza, vivir en la naturaleza y aprovechar todo lo que la naturaleza nos da. Y bueno, es muy doloroso lo que está pasando, ¿no es cierto? Pero yo creo que... Y en armonía con la naturaleza, ¿no? Y en armonía, claro. Sí. Yo a Hilario lo conocí también haciendo un documental que justamente le puse un nombre a partir de un libro de Bartomeu Meliá, a quien mencionaste más temprano, que es Tecojá, que está en mi canal de YouTube, ¿no es cierto? Y Tecojá en ese guaraní antiguo no es solamente, hoy el Tecoá para los enviados guaraníes es la comunidad, ¿no es cierto? Pero el Tecojá para ese guaraní antiguo, según decía Bartomeu Meliá, es esa forma de relación, como nosotros hoy vivimos en la democracia representativa. Bueno, el pueblo ancestral vivía en el Tecojá, que era su relación con el monte, su relación entre los humanos, la especie humana, los animales, la selva, ¿no? Por lo menos yo lo interpreté así, ¿no? De acuerdo a lo que planteaba Bartomeu Meliá. Y yo creo que tiene muchísimo para enseñarnos. Nosotros tenemos muchísimo para aprender. Lamentablemente está cada vez más alejado estamos cada vez más alejados de esa realidad, ¿no es cierto? Entonces es re importante poder integrarnos para que nosotros le demos las herramientas para que puedan vivir en la cultura del blanco y que nos transmitan toda esa sabiduría tan profunda que nos haría tan bien a los blancos para vivir mejor, ¿no? Para ser más felices también. No sé a vos qué te parece, Darío. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, el Tecoá no es solamente un lugarcito donde está nuestra casita, sino también ese territorio amplio o la casa grande, como uno dice, donde nosotros vivimos en libertad y cosas que están muy lejos, pero bueno, uno está siempre en la lucha en que en algún momento pueda realizar este sueño. Y yo creo que nosotros, más que nunca, siempre tratamos y muchas veces nosotros queremos ser partícipes de una construcción, de una sociedad más justa, mucho más mejor, donde todos estemos tranquilos, siempre basado en el respeto, digamos. Entonces nosotros, más que nunca, o sea, nosotros tenemos muchas cosas para aportar a la sociedad, pero muchas veces no somos escuchados. Pero yo creo el cambio también es un desafío y en la cual no debemos cansarse de eso, ¿no? Y yo creo que también es fundamentalmente, como bien dijiste hoy, nosotros somos pueblo preexistente, no lo digo yo, lo dijo los propios gobernantes desde el 94 acá en la Argentina, y muchas veces también eso es importante que también el gobierno de turno también entienda que no solamente un grupo de indígenas reclama eso, sino que también está en la Constitución Nacional, que es la ley madre de la Argentina. Yo creo que en ese también tenemos que tener un compromiso serio como sociedad, respetar. Nos acercamos al final de esta entrevista y yo quería retomar de alguna manera, con el respeto que merecen las palabras de Hilario y de Claudio, estas temáticas, ¿no? Que en algún momento, cuando se consultaron
en noviembre, 19 y 20 de noviembre de 2005, inmediatamente surgieron luego de la reflexión de los líderes, la vida comunitaria, el casamiento indígena, el matrimonio como mandato ancestral, la caza, la pesca, la alimentación, la construcción de viviendas, la lengua como portadora de toda la sabiduría ancestral, la espiritualidad, pero teniendo en cuenta que de la espiritualidad nada se iba a revelar, sino que la espiritualidad era la componente transversal a todo lo demás. La espiritualidad es la que sostiene la cultura originaria y tantos otros temas que fueron producidos en pequeños mensajes de 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos como mucho, y que esos mensajes fueron detonantes de un gran debate, un debate que permitió, tal vez, repito, no en la dimensión que uno se imaginaba, pero que logró que se instalara la temática en las juventudes que hoy siguen estudiando y con autoestima se presentan a través del turismo indígena. Yo quiero agradecerle a los dos, Hilario y Claudio, dejándole a ustedes las palabras finales antes de cerrar este programa, porque realmente vamos a seguir hablando del proyecto Modelo de Autogestión para Turismo y Empleo, Modelo MATE, durante varias emisiones, porque estamos cumpliendo 20 años y nos sostenemos como un proyecto de intervención oportuna, cuando la comunidad lo pide, cuando la comunidad lo requiere, cuando vemos que hace falta un apoyo para que no se nos derrumbe nuestra ilusión y, como decía Hilario, para mantener la esperanza de que en algún momento esta sociedad nuestra, la sociedad occidental, va a entender que el pueblo indígena tiene mucho para aportar. Por favor, Claudio, y por favor, Hilario, las palabras finales de esta entrevista. Le doy el espacio a Hilario, yo hablé muchísimo. Y después, en todo caso, me despido. Dale, Hilario, Caraimirí. Sí, yo solamente quería también agradecer a ustedes por permitirme y por buscarme también, porque hace un tiempo también lo estaba buscando y no lo encontraba, y justo de casualidad me pasó un amigo y lo encontré a Claudio. Y otro que quería manifestar también es que muchos de los que dieron sus testimonios contándoles su idea, cómo querían, y esas personas ya no están. Uh-huh. Pero las personas mueren, pero su ideal o su idea nunca muere. Y entonces en ese proceso y en ese camino, y yo agradezco un montón que los jóvenes puedan ver o encontrar un pedacito de aquellos líderes tan sabios que en su momento anduvo en esta tierra y que dejaron su granito de arena para el aporte para la juventud. Y entonces muy agradecido también por ser parte de este proyecto, del comienzo del proyecto. Me acuerdo también de la abuela Clemencia González, que fue la hermana de mi abuela, y entonces creo que llevó el nombre también, y me pone muy feliz y saber que sigue funcionando. AEBT, muchas gracias. AEBT, gracias, Burubichá. Hilario Moreira, Caraimirí. Claudio Lanús. Bueno, yo también agradecer realmente este momento mágico en el que volvimos a encontrarnos, y decirle a Hilario y a Claudio que son personas que en mi vida realmente han sido muy importantes porque por esta oportunidad de poder tener este acercamiento y aprender muchísimo de la vida, ¿no? Porque yo creo que nosotros, los Yoruba, tenemos mucho que aprender de los Mbea guaraní, ¿no es cierto?
Y bueno, y ojalá que nos volvamos a encontrar en un nuevo proyecto, y o si no, quedarán esas experiencias para que otros las tomen como bandera. A los dos les digo, muchas gracias, pero recordé este mensaje que siempre está presente en las reuniones que realizamos en torno al instituto, al proyecto Mate, a la escuela, como bien dijo Hilario, que lleva el nombre Yayucay Bapotú, el nombre de la abuela Clemencia. Siempre decimos que este proyecto, este proceso, esta presencia de un equipo intercultural, de un grupo de gente que mira con amor, que mira con amorosidad, pero que no idealiza las realidades que nos tocan atravesar, nunca deja a nadie en el camino, nunca hay absolutamente ninguna persona de aquellos que han aportado bien, que han traído su buen espíritu al proceso, jamás serán olvidados o dejados a un costado del camino. Hoy lo estamos mostrando, este sentimiento de respeto que tenemos hacia Hilario, hacia Claudio, este sentimiento de necesitar nuevamente encontrarnos y abrazarnos, como lo hacemos aquí en este programa, semanalmente, invitándolos a ustedes a viajar de la selva al mar, del campo a la ciudad, hoy quedándonos en las selvas de Misiones, hoy mirando a la naturaleza, pidiéndole disculpas a esa madre tierra, a esa madre selva, a esa selva maestra, diciéndole que trataremos de hacer lo mejor, que nuestras fuerzas nos permitan para que esa realidad de encuentro entre culturas se produzca a través del diálogo educativo y a través de nuestro rechazo absoluto al racismo, a la discriminación. Y nuestro pedido, como cierre, a las autoridades misioneras para que muy pronto, que no pase más tiempo, sean incluidos los derechos indígenas en la Constitución provincial. Una deuda que hace 22 años tienen con el pueblo originario, con la nación de la selva, como dijo Hilario, preexistente en estos territorios. Nos encontramos la próxima semana. Un gran abrazo. Gracias, Claudio. Gracias, Hilario. Siempre hay un abrazo misionero y nacional. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. Este verano y durante todo el año, la diversión tiene nombre. Tierra Roja, Parque Recreativo y Camping. Piscinas con toboganes, juegos para toda la familia, quinchos con parrillas, proveeduría, camping con todas las comodidades y la mejor onda en contacto con la selva misionera. Vení a disfrutar de un día único o quédate a vivir la experiencia en nuestras parcelas para carpas y motorhome. Tierra Roja, Parque Recreativo y Camping. Naturaleza, diversión y relax. Todo en un solo lugar. Estamos en Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. WhatsApp +54 93757 31 75 93 o encontrarnos en nuestras redes. Tierra Roja Iguazú. Tierra Roja, diversión que se vive. La naturaleza nos invita a visitar Iguazú todo el año. Misiones, selva y cataratas, el destino de un buen viaje en todas las estaciones. Su Majestad, las cataratas del río Iguazú, un conjunto maravilloso de 265 saltos que hermanan a la Argentina con Brasil, y en ese abrazo fraterno de las aguas se encuentra con la República del Paraguay, destino de naturaleza y mucho más. Atractivos turísticos, paseos de compras, gastronomía, hotelería de primer nivel mundial. Visita visitiguazú.travel. Iguazú todo el año.
De las cataratas del río Iguazú al pluriverso. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. Cuando vengas a las majestuosas cataratas del Iguazú, no dejes de visitar la Arípuca, un espacio único que exhibe troncos de árboles centenarios rescatados, donde te conectás con la cultura guaraní y la magia de la selva. Viví la experiencia con artesanías locales y nacionales, con preciosos artículos de piedra, madera y muebles de raíces. Probá el exclusivo helado de yerba mate y disfrutá al mediodía de nuestro restaurante con los mejores sabores regionales y disfrutando de shows regionales en vivo. Seguinos en Instagram y en Facebook como La Arípuca Iguazú y planifica tu visita. Estamos abiertos todo el año para vos y tu familia. La Arípuca, un viaje a nuestras raíces en el corazón de Misiones.